Muy buenas, gente de YouTube. En esta ocasión les traigo un problema de termodinámica, que es el problema 1471 del autor Cengel, séptima edición, que es el estudio de ciclometría, estudio del aire. Bueno, nos dice: entra aire en una sección de enfriamiento de 30 centímetros de diámetro a una atmósfera, 35 centígrados y 45% de humedad relativa a 18 metros por segundo. Se quita calor del aire a razón de 750 kJ por minuto. Determine la temperatura de salida, la humedad relativa de salida del aire, la velocidad de salida. Entonces este sistema es este de acá, que es el problema del autor Cengel, este de acá, donde tenemos una tubería por donde entra aire a una temperatura dada y una humedad relativa y una velocidad, ¿sí? Entonces todo ocurre a una atmósfera de presión y hay una extracción de calor, ¿no? Como una serpentina de enfriamiento. Y lo que nos piden es la temperatura de salida y también la humedad relativa de la salida y la velocidad de salida. Bien, para esto lo calculamos con el software académico, ISO Académico Profesional. Lo que hice acá fue anotar ya los datos: el diámetro es 0,3 metros, temperatura 1, 35 centígrados. Esta temperatura sería la temperatura de bulbo seco. La humedad relativa en el estado 1 es 0,45%, la velocidad 1 es 18 metros por segundo, la presión 1 es una atmósfera y tenemos que convertirlo a lo que es kilopascal. Pero acá se coloca paréntesis. Vamos a borrar esto. Ya está. Bien, luego de esto ya tenemos todos los datos. También nos falta acá lo que es la tasa de remoción de calor, que sería 750 kJ por minuto. Entonces colocamos acá calor desde extracción, va a ser igual a 750 kJ por cada minuto. Bien, y esto a la vez lo convertimos a la unidad de kJ por segundo. Bueno, es convert a lo que es el inverso de minuto a lo que es el inverso de segundo. Bien, listo. Bien, tenemos todos los datos. Ahora lo que hacemos es simplemente ya resolver el problema. Entonces ponemos acá lo que es la solución. Aquí ponemos como comentario esto. Comment, ya está. Bien, y aquí mira, calculamos primeramente con el diámetro del área de la sección de la tubería. El área va a ser igual a pi por el diámetro elevado al cuadrado entre 4. Listo. Además, para hallar el flujo másico necesitamos el volumen específico del aire a la entrada. Entonces calculamos acá donde dice function info. Vamos acá a lo que es aire con agua, el flujo. Y vamos acá donde dice volume. Volume, entramos con temperatura y entramos también con humedad relativa. Aquí tenemos entonces el volumen específico a la entrada, ¿sí? Ya, una vez teniendo el área y el volumen específico, hallamos el flujo másico. Entonces el flujo másico se halla de la siguiente manera: sería el área por la velocidad de la entrada entre el volumen específico 1, que es la entrada. Bien, este flujo másico va a ser constante durante toda la tubería. Bien, a la vez que tenemos el flujo, tenemos lo que es el volumen específico, ahora hallamos lo que es la entalpía y también los demás parámetros. Vamos acá donde dice function info y elegimos entalpía, ingresamos con temperatura y humedad relativa. Listo, ahora también calculamos lo que es la humedad específica. Vamos acá, dice umrat, es la humedad específica, y que entramos con humedad relativa. Bien, aquí ponemos omega 1. ¿Qué sucede acá? Cuando entra el aire, ¿no es cierto?, y solamente se enfría el aire, entonces la cantidad de agua respecto a aire es constante, o que la humedad específica es la misma en entrada y salida. Entonces omega en el estado 2 va a ser igual al omega en el estado 1, ¿sí? Bien, este es un dato ya del estado 2. Ahora calculamos también lo que es la entalpía en el estado final. ¿Con qué? Con el calor de extracción, ¿sí? Con este calor. Entonces ese calor es igual a flujo másico por la diferencia de entalpías. Ahora sería la entalpía, donde hay mayor entalpía en la entrada y menor entalpía en la salida por el proceso de enfriamiento. Entonces sería entalpía de la entrada menos la entalpía de la salida. Y de esta ecuación el programa va a despejar lo que es la variable entalpía 2, ¿sí? Ya está. Entonces bien, con el dato de entalpía 2 y lo que es la humedad específica 2, vamos a hallar lo que es vamos a hallar
con estos datos la temperatura de la salida, ¿sí? Entonces bien, vamos acá donde dice Fluid Properties, elegimos temperatura y entramos con Specific Enthalpy y también con lo que es humedad específica. Le damos clic y entonces tenemos acá, pero esto es estado 2 y aquí simplemente sería omega 2, ¿no? Omega 2. Ya, aquí también es entalpía 2 y es temperatura 2. Bien. Ya tenemos la temperatura y ahora calculamos también la otra pregunta, que sería la humedad relativa a la salida, ¿sí? Entonces ponemos acá function info, entonces tenemos lo que es la humedad relativa, rel ahí está. Entonces ingresamos con lo que es temperatura y también con lo que es, entonces necesitamos con humedad específica. Igual este es el estado 2, vamos a borrar mejor esto, calculemos para el estado 2. Entonces entramos acá a lo que es function info, entonces elegimos acá el estado 2 y colocamos acá temperatura y también humedad específica, ¿no? Bien, ya está. Entonces aquí ponemos simplemente omega. Listo. Bien, además de esto podemos calcular otros parámetros, ¿no? Por ejemplo, podría ser en las salidas, podría ser lo que es la temperatura de bulbo húmedo y también en la entrada, ¿no? Entonces aquí en los parámetros de entrada calculemos por ejemplo la temperatura de bulbo húmedo. Entonces vamos a lo que es function info, la parte final donde dice wet valve, y entramos con lo que es el estado 1. En el estado 1 tenemos lo que es la temperatura y también tenemos lo que es la humedad relativa, ¿no? Ya está. Bien. Igual en la salida, ¿no? Queremos también lo que es la temperatura de bulbo húmedo. Vamos aquí, nos ponemos wet valve, estado 2. ¿Sí? Y entramos con esto que tenemos acá, omega 2. Bien, entonces ponemos acá omega 2, temperatura 2 y humedad específica en estado 2. Bien, ya que tenemos todos estos parámetros, ya sería casi todas las respuestas. Solo falta la velocidad de salida, ¿sí? Entonces, para la velocidad de salida sabemos que el flujo másico es constante, ¿no? Flujo másico es constante. Y en base a eso calculamos la velocidad de salida. Bien, entonces para eso hacemos lo siguiente. Flujo másico, la fórmula es esta de acá. Esto sería un estado de entrada, ¿no? Estado inicial. Pero en la salida es la misma fórmula, ¿sí? El área también es el mismo, ¿no? La velocidad más bien cambia y también cambia lo que es el volumen específico en la salida. Bien, entonces para aplicar esta fórmula necesitamos también el volumen específico en la salida. Entonces calculamos acá volumen específico, function info, volumen, aquí está en la salida, con temperatura y también con lo que es humedad específica. Entonces acá colocamos omega nada más, omega 2. Listo, entonces ya tenemos todos los datos. Ahora vamos a ver si está todo listo para resolver. Check equation. 19 ecuaciones, 19 variables. Bien, sí se puede resolver. Entonces vamos acá donde dice solve y le damos clic, ¿no? Y nos sale acá el área en metros cuadrados, el diámetro, el flujo másico 1,42,1 kg por segundo de aire, la presión de todo el sistema 101,3 kilopascales, flujo de calor extraído 12,5 kilojoules segundo, y la velocidad 1 es 18 metros por segundo y la velocidad 2 es 17,5 metros por segundo. Bien, entonces además nos da una tabla de los estados inicial y final. En el estado 1, por ejemplo, tenemos la entalpía 76,14, en el estado 2 sería 67,35 kJ/kg. La humedad relativa en la entrada es 0,45 y en la salida es 0,7305, aumenta, ¿sí? La temperatura, en el estado 1 es 35 centígrados, en el estado 2 26,52 centígrados, disminuye la temperatura. Volumen específico a la entrada 0,895 metro cúbico por kilogramo y en la salida es 0,8706, ¿no? Y acá tenemos la humedad específica 0,01594 y esto es constante, ¿no? Porque no hay adición de agua o vapor de agua. Bien, la temperatura de bulbo húmedo debe ser un poco temperatura de bulbo seco. Por ejemplo, aquí si es 35 centígrados, la temperatura de bulbo húmedo es 25,06. Y aquí si es 26,51, bulbo seco, el bulbo húmedo 22,8 centígrados. Bien, entonces adicionalmente a esto vamos a hacer una gráfica de la carta psicométrica de nuestro proceso.
Vamos acá donde dice Property Plot y elegimos acá donde dice aire con agua. Este de acá está la presión que estamos haciendo ahora, que es atmosférica, y le damos OK y tenemos aquí la carta psicométrica. Bien, y sobre esta carta vamos a graficar nuestro proceso, donde dice acá Overlay Plot. Entonces acá elegimos lo que es la temperatura versus la humedad específica. Y bien, vamos a darle un color rojo a la línea con estos puntos acá y la línea, esta línea de acá. Bien, le damos acá que muestre los índices y que sea automático. Bien, OK. Y aquí tenemos, ¿no?, lo que es nuestro proceso: estado 1, estado 2, ¿sí? A humedad específica constante. Proceso de enfriamiento. Si queremos visualizar mejor esto, ponemos acá en la lupa para verlo mejor, un zoom. Entonces tenemos acá, ¿no?, este proceso de 1 hacia 2, ¿sí? Bien, entonces con esto terminamos el problema. Eso es todo lo que nos piden. Hasta un próximo video. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.